Gracias, Pastor Andrés. Buenos días a todos mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están preparados para comer de la Escritura? Yo quiero invitarles a que abran la Biblia por el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, donde vamos a leer los 9 primeros versículos. Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 9. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos eran los más entendidos en el conocimiento de la palabra de Dios, los cuales, dice el versículo 2, vinieron algunos de los discípulos de Jesús, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿a qué dice? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te estamos muy agradecidos, Señor, por habernos dejado esta palabra sencilla, clara, para que iluminen el camino por donde tú quieres que nosotros andemos. Muchas gracias por no habernos abandonado al fruto de nuestros propios corazones, que son engañosos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Nos has dejado escrita tu voluntad, y ahora nosotros tan solo tenemos que leerla, meditarla y ponerla por obra. Ayúdanos para que lo hagamos correctamente, de acuerdo a tu voluntad perfecta, y salgamos de aquí sabiendo que hemos oído tu voz escrita en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta pequeña porción de la Escritura, Jesús se enfrentó a los religiosos de su tiempo. Y lo hizo con palabras sencillas, pero poderosas. Comienza por llamarles hipócritas, y es una acusación fuerte. Muchos cristianos de hoy acusarían a Jesús de falta de amor. No se puede juzgar a los demás. Hay que hablarles con amor. Esas actitudes no son correctas. Yo estoy seguro de que si pudieran borrarían estas palabras de la Biblia. Creen en un Dios solo de amor. No creen en la justicia de Dios.
No creen en el Dios todopoderoso que exige al ser humano que creó que viva conforme a su voluntad. No creen en ese Dios. Pero es verdad que Dios es amor y también es verdad que Dios es justo. Y que Dios dará a cada uno según lo que merezca. No es que Jesús no les amara, es que Jesús quería que se dieran cuenta de cuál era la realidad espiritual en la que ellos estaban viviendo. Los escribas y los fariseos, los hombres más entendidos del pueblo, creían realmente que eran los que estaban más cerca de Dios, por su conocimiento. Sin embargo, Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Hay que hablar con amor, pero hay que hablar con la verdad. Y si solo hablamos con amor, pero escondemos la verdad, estamos creyendo en una religión falsa, que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las palabras de Jesús están aquí para que nosotros sepamos que Él era alguien que llamaba a las cosas por su nombre. Y a las personas también. La acusación de hipocresía estaba fundamentada en la manera en que los escribas y fariseos interpretaban la relación con Dios. Ellos vivían de acuerdo a las tradiciones de los ancianos. En esta serie de sermones que yo estoy compartiendo con ustedes últimamente sobre la Iglesia Católica Romana, o la secta católico romana, para ser más exactos, para llamar a las cosas por su nombre, les he hablado del papado, les he hablado de la Virgen María, y hoy quiero hablarles de los sacramentos. Muchos ni siquiera saben lo que son los sacramentos, pero forma parte de la doctrina de la Iglesia Católica, de lo que ellos creen, de lo que ellos enseñan. El doctor Samuel Vila, que es un pastor y un teólogo español, ya está con el Señor, en su libro A las fuentes del cristianismo, por cierto, es un libro que yo les recomiendo que lo lean todos, especialmente los católicos, porque les interesa conocer la verdad de por qué cree la Iglesia Católica lo que creen. Además lo pueden descargar gratuitamente en PDF, gratis. Pueden poner A las fuentes del cristianismo y ahí les pueden bajar el libro. Es fantástico. Es uno de esos libros que yo he comprado 8 o 10 veces, que los he prestado y que actualmente no lo tengo. No sé a quién se lo habré prestado, al último que se lo presté. Pero es fantástico. Gracias a Dios ya lo tenemos ahí en internet y lo podemos descargar. A las fuentes del cristianismo, del doctor Samuel Vila. Ahí en la introducción de ese libro, él cita el pasaje de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Yo se lo leo. Dice, esto dice el Señor, paraos en los caminos y ved, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino bueno, y andad por él, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Explicando este pasaje, el doctor Samuel dice, supongamos que la ciencia médica nos ordenara, para librarnos de alguna grave enfermedad, la permanencia en uno de esos parajes privilegiados por la naturaleza, al lado de una fuente, de un manantial de aguas salutíferas, saludables, de aguas medicinales. Él pregunta, ¿nos conformaríamos con ir a cualquier arroyuelo de ese manantial después de haber pasado por, haber estado expuesta el agua al polvo, a la inmundicia y demás? ¿O iríamos al origen mismo del manantial para tomar el agua de la fuente misma tal como sale de la propia tierra? Entonces él dice, justamente, acudiendo a las fuentes del cristianismo, podemos alcanzar la seguridad de que nuestra fe es lo que debe ser según Dios. Únicamente yendo a las fuentes podemos asegurarnos de que no estamos en un camino errado. Únicamente yendo a las fuentes.
Con estas palabras él introduce ese libro y hace un recorrido en ese libro por los dogmas católicos. Ustedes saben, los dogmas son esas doctrinas que enseña la Iglesia Católica y que son obligatorio creer, y si no lo crees te condenan, te declaran anatema y te declaran maldito y te vas al infierno, según la Iglesia Católica Romana. Porque cuando esos dogmas se han establecido en base a la creencia que ellos tienen de que el Papa habla ex cátedra. Significa que él habla inspirado por el Espíritu Santo y no puede estar equivocado. Por tanto, cuando él establece un dogma, esto es dogma de fe y firma, eso es obligatorio creerlo para todos los cristianos. Y si no lo cree, tiene pena de eterna condenación. El doctor Samuel, en ese libro de A las fuentes del cristianismo, hace un recorrido histórico de los diferentes dogmas de la Iglesia. ¿Cuándo surgieron? ¿Cómo surgieron? ¿En base a qué se aprobaron? Es interesantísimo. De verdad, yo les aconsejo que lo lean porque no tiene desperdicio, de principio a fin. Y es un libro pequeño, no hace falta, no vaya a tardar un año, vaya a tardar una semana si leéis poco, un día si leéis bastante. Miren, si hablamos de la fuente, de ir a la fuente, la Biblia es la única, escuchen bien, única fuente autorizada en materia de fe cristiana, la Biblia. El problema es que la Iglesia Católica Romana tiene este otro libro, se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que como ustedes pueden ver es incluso más grande, más grueso que la propia Biblia. Y las doctrinas de la Iglesia Católica no están basadas aquí, sino aquí. ¿Qué problema puede tener eso? Uno muy sencillo. No están yendo a las fuentes, sino que están yendo aquí. Yo quiero que ustedes vengan conmigo al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. El último libro de la Biblia, capítulo último, y aquí estamos terminando la Biblia. Estas son las últimas palabras que el Señor dejó escritas para que nosotros las supiéramos, las tuviéramos en cuenta y las practicáramos. Escuchen bien, versículo 18. Yo testifico, y esto sí es inspirado por Dios, escuchen bien. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué pasará? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que dice eso? Jesús, es Jesús el que da testimonio de estas cosas. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire, la palabra de Dios nos enseña claramente que esta es toda la revelación que nosotros debemos tener en cuenta. Esta es toda la palabra inspirada por Dios. Esta. Y Dios no quiere que a esta palabra le añadamos nada ni le quitemos nada. ¿Están de acuerdo? Acabamos de leerlo. Apocalipsis capítulo 22 del 18 al final. ¿Por qué ese extraño afán de pretender añadir a estas palabras todas estas?
Estas palabras, según la secta romana, están basadas en lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia. Es decir, lo que han enseñado los papas a lo largo de los siglos. Pero si las palabras de los hombres no están en la Biblia, no tenemos por qué creerlas. No las necesitamos. La Biblia es todo cuanto necesitamos para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si no están aquí, no las necesitamos. Pero si además de no estar aquí, contradicen lo que está aquí escrito, aún menos. La palabra de Dios no debiera ser mezclada con las palabras de los hombres. Por eso a mí no me gustan ni siquiera las Biblias comentadas. No me gustan ni siquiera las Biblias de estudio. Porque mezclan la palabra de Dios con palabras humanas. Y te condicionan en tu manera de entender las Sagradas Escrituras. Nadie debe añadir, ni nadie debe quitar de las palabras de este libro. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros, si verdaderamente somos cristianos, tenemos el deber de hacer lo que Dios quiere, no lo que quieran los hombres. La palabra sacramento, por supuesto, no aparece en la Biblia. Pero ya sabemos que a la Iglesia Católica no se preocupa mucho de la Biblia, ¿verdad? No aprecia mucho las Sagradas Escrituras. La mayor parte de sus doctrinas están basadas en lo que dicen los hombres. Según este libro, según la Iglesia Católica, sacramento es algo santo, algo sacro, algo inviolable, que además imparte una gracia especial. Es decir, un rito que tú tienes que seguir y que cuando tú realizas ese rito vas a recibir una gracia especial del cielo. Eso es un sacramento según la Iglesia Católica. Ahora, es curioso porque todas las cosas tenemos que analizarlas, investigarlas. Cuando analizamos e investigamos de dónde viene esa palabra, viene del latín sacramentum, que además es una traducción del griego de la palabra mysterion. ¿Y sabe qué curioso? Esa palabra formaba parte del juramento de los militares paganos. De ahí es de donde procede, de un juramento que hacían los militares paganos. Como muchas otras prácticas paganas, la Iglesia Católica las incorporó a su fe a fin de conseguir más contribuyentes para las arcas papales. Miren, en el artículo 1210 de este catecismo, yo quiero leeroslo, dice lo siguiente: 1210. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. Fíjense lo que dice. Son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos son los 7 sacramentos que enseña la Iglesia Católica Romana. Y es interesante saber que tienen multitud de anatemas contra cualquiera que niegue estas doctrinas. Si tú no crees lo que ellos dicen, te condenas al infierno. Ahora, en todas estas cosas, cuando uno ve en la parte de abajo, que es donde vienen las citas, de dónde han tomado esto, curiosamente aquí no hay ni un solo texto bíblico. ¿Saben de dónde toman esto? De Santo Tomás de Aquino, de su Suma Teológica, libro 3, página 65, primero, etcétera. O sea, esto no está basado en las Sagradas Escrituras, a pesar de que ellos dicen que fueron instituidos por Cristo. Pero nosotros vamos a la Biblia y no vemos eso. Y cuando investigamos aquí se nos dice que está basado en lo que Santo Tomás de Aquino, que era un teólogo del siglo XIII, dijo.
Se afirman que los sacramentos son medios de gracia, es decir, que aportan beneficios espirituales a quienes los practican. E incluso que algunos de esos sacramentos son necesarios para la salvación. Y si no los practicas, no te salvas. Ahí están poniendo más el énfasis en lo que haces, en las obras, que en el verdadero medio de salvación que dice la Biblia, que es la fe en Jesús. Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Curiosamente, incluso algunos pastores con poca formación teológica acaban diciendo estas mismas tonterías. Y haciendo el estudio, preparando este sermón, me metí en algunas páginas de algunas iglesias evangélicas protestantes a ver qué decían ellos sobre los sacramentos. Y es curioso que muchas de esas páginas, pastores, dicen cosas muy similares a las que dicen los católicos, especialmente los anglicanos, los metodistas, es decir, los presbiterianos, los que están más cerca de la reforma, los calvinistas, los reformados, porque ellos, sin darse cuenta, están más cerca de la Iglesia Católica que de la palabra de Dios, porque en su búsqueda de la fuente se quedaron en el siglo XVI, a mitad de camino, no llegaron a la fuente, están tomando de un riachuelo que ya viene contaminado. Es verdad que los reformadores del siglo XVI aclararon muchas cosas, arrojaron luz sobre muchas falsas doctrinas de la Iglesia Católica, pero aún ellos no tenían toda la luz que podemos alcanzar yendo a las fuentes. Yo aconsejaría a todos los que nos están viendo por internet, yo les aconsejaría que si están creyendo en el calvinismo, si están creyendo en las teologías reformadas, por favor sigan caminando hacia detrás, busquen la fuente, y esta es la única fuente autorizada de verdad. Cristo no instituyó ningún sacramento, porque la palabra sacramento, como digo, según la Iglesia Católica, imparte gracia, y nada de lo que tú hagas te imparte gracia. La gracia de Dios no la conseguimos por obras, es falso. De los 7 sacramentos que enseña la Iglesia Católica, muchas iglesias enseñan que solamente hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Pero repito, no son sacramentos, son mandamientos. Tenemos que cumplirlos, porque Jesús lo manda, pero no imparte gracia. Hoy vamos a estudiar 2 sacramentos, si nos da tiempo, si no, no importa, con uno solo. Pero yo quiero que ustedes conozcan la verdad, porque este es un país católico. Desde hace 38 años no debería serlo, porque la Constitución española dice que es, ¿cómo dice? Aconfesional, eso es. Sin embargo, aún las autoridades siguen participando de actividades religiosas y dando preeminencia a la Iglesia Católica. Y mucha gente que nos rodea son católicos. Y a veces cuando hablamos con ellos, hablamos 2 idiomas diferentes. Porque nosotros estamos habituados a apoyar nuestra fe en las Escrituras. Y ellos no. Y es importante conocer qué es lo que ellos creen para poder ayudarles a ir a las fuentes y enseñarles la verdad. Yo he visto que muchos cristianos discuten con los católicos como si quisieran quitarle un hueso. Como si a un perro le quieres quitar el hueso, te va a morder. Enséñale la chuleta y tirará el hueso solo. Y esa es la cuestión. La cuestión es conocer la verdad para presentarle la verdad. Y cuando conozcan la verdad, solo tirarán el hueso. Porque esto es un hueso y además duro de roer. Créanme, yo lo conozco en profundidad porque lo he leído y releído y lo he estudiado y reestudiado, pero esto es un hueso duro de roer, esto no hay quien se lo trague. No hay persona que tenga 2 dedos de frente que sea capaz de creer estas tonterías,
No tienen el más mínimo fundamento y algunas de ellas son hasta ilógicas, son absurdas. Pero es lo que cree este país y muchos de vuestros países. Y tenemos que estar preparados para llevarles al origen de la verdad. Todas las enseñanzas que hay aquí son para desviarnos de la verdad. Yo creo sinceramente, miren, no tengo el más mínimo problema por decirles lo que pienso. Pienso que la Iglesia Católica es la gran ramera de la que habla el Apocalipsis. Lo creo, con toda sinceridad. La Iglesia Católica como institución, no me refiero a los católicos, porque la mayoría de los católicos, en un 99,99%, no saben nada de esto. Están deslumbrados por los grandes templos, por las ropas pomposas, por los ritos. Y están tan acostumbrados a verlo que creen que todo eso debe ser así. ¿Por qué convertir la verdadera y sencilla palabra de Dios en algo tan complicado? En ritos externos que nada tienen que ver con tu relación personal, interna con Dios. ¿Por qué? A no ser que eso sea lo que se pretenda. Crear dos pueblos diferentes. Uno, la casta religiosa, la casta sacerdotal. El resto, el vulgo. Así la casta sacerdotal está por encima del resto. Qué tristeza, ¿no? Los sacramentos solo son ritos externos. Y miren, todos esos ritos se pueden practicar aunque tú no tengas ni fe. Vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de la confirmación, vamos a hablar de todos los sacramentos. Pero miren, un rito se puede practicar sin fe. De hecho, yo conozco muchos católicos que no tienen fe y practican los ritos. Cuando hay bautismo, cuando hay bodas, cuando hay tal, entierros, ahí van a la iglesia. Pero están escuchando al cura como quien escucha llover. No tienen fe, no creen lo que están diciendo. Están deseando que termine para irse a tomarse el cafelito o lo que sea. Es más, yo conozco curas, sacerdotes, que no creen, que no tienen fe. Y practican todos esos ritos. Y los enseñan, aún sin fe. No creen en el papado, pero viven sujetos al papa. No creen en la idolatría, pero la fomentan con su forma de ministrar al pueblo. Recuerdo a un cura, no voy a decir de dónde porque no quiero que tenga problemas la criatura, ya tiene bastante con los que tendrá que enfrentar delante de Dios. Pero estando yo de pastor en un pueblecito de la serranía gaditana, nos invitaron a un programa de radio, al cura, a los testigos de Jehová y a mí como pastor de la iglesia que no era ni católica ni testigo de Jehová. Y ahí trabamos amistad, el cura y yo. Y él me invitó a enseñarle a los niños en el instituto. Más de una vez tuvimos allí unas discusiones fantásticas, ¿no? Hasta que el obispo se enteró y le dijo: quieto, ¿qué estás haciendo, chico? Pero él, un hombre de unos 40 y tantos años, mayor que yo era, ahora yo tengo más que él. Una vez que salimos del instituto, de estar con los chavales discutiendo, donde los chavales me habían hecho preguntas que yo decía, eso no me corresponde a mí preguntarle, o sea, responderlo, pregúntenle al cura, yo no soy católico. Yo estoy aquí defendiendo lo que dice la Sagrada Escritura. Porque me preguntaban, ¿es verdad que la idolatría no sé qué, no sé cuánto, eso es falso? No sé. Pues no me lo pregunten a mí, pregúntenle a él. La Biblia dice esto, que eso es falso. ¿Y entonces por qué la Iglesia Católica? Pregúntenle a él. Yo no soy católico. Saliendo de esas discusiones, le pregunto, pero vamos a ver, si tú no crees en el Papa, porque él delante de los chavales reconoció, si tú no crees en el Papa, si tú no crees en la adoración a María, si tú no crees en las imágenes,
Si tú no crees en el celibato, pues siempre estaba con chicas jóvenes que, en fin, corramos un estúpido velo. ¿Qué haces dentro de la Iglesia Católica? La respuesta de él fue: ¿y yo con 40 y tantos años dónde voy? Y yo le dije: chico, te falta fe. Si tuviera fe, sabría que el Señor es nuestro proveedor y no tendrías miedo. Los que predicamos, exponemos la verdad de Dios, tenemos que ser los primeros en practicar la verdad de Dios. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente, crean en Dios, si yo mismo no lo creo? ¿Cómo se presenta ante la justicia divina algo así que tiene que haber El hermano pregunta que cómo es posible, ¿no?, que con conocimiento de la verdad esta gente sigan enseñando falsa doctrina. Pues bueno, lo saben. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Todo pastor debe ser consciente de que tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta delante del príncipe de los pastores. Si yo enseño lo que enseño y lo enseño como lo enseño, es porque sobre mi cabeza pende una espada de Damocles. Siempre está ahí esa responsabilidad de saber que un día yo voy a estar delante del Señor y yo puedo haber encontrado el apoyo y el respaldo y la aprobación de todo el mundo, pero si no tuviera la aprobación de Dios, ¿de qué me serviría? Es la única aprobación que interesa, es la única aprobación que debemos buscar, la aprobación de Dios. En la Iglesia Católica Romana se menosprecia la experiencia interna de la fe y se basa todo en una manifestación externa que nada tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Recuerdo hace algunos años, yo estaba en casa viendo el informativo del mediodía y salió un reportaje sobre la romería del Rocío. La Virgen del Rocío tiene una ermita en Huelva y empezó como una romería de un pueblecito. Actualmente van 1 millón y pico de personas a esa romería. Y recuerdo que ese día que yo estaba viendo el informativo, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo, estaba a lomos de un hombre que lo tenía aupado, y él con un micrófono estaba relatando para Televisión Española diciendo: esto es una manifestación de la fe popular del pueblo. Cuando yo oí esas palabras, yo dije: si yo hubiera sido Monseñor Amigo, me hubiera dado vergüenza de decir eso. Me hubiera dado vergüenza. Porque si la idolatría es una manifestación de la fe popular del pueblo, es que ellos no están enseñando bien. No están enseñando la verdad. Esconden la verdad. Fomentan el paganismo. Ofenden a Dios con sus actos. Y encima se enorgullecen. Cuanto mayor es tu conocimiento, mayor es tu responsabilidad delante de Dios. Yo no creo que Monseñor Amigo pueda presentarse delante de Dios y decir: es que a mí me enseñaron eso y eso yo lo tenía que enseñar. Esto es lo que tenemos que enseñar, la palabra de Dios, no esto, que es palabra de los hombres. Vamos a comenzar con el primer sacramento, el bautismo. Artículo 1263 del Catecismo. Escuchen bien. Por el bautismo
Quiero que presten atención a esto porque de verdad que es increíble. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Pastor Andrés, ¿dice eso o no dice eso ahí? Lo que está subrayado. Léalo, por favor. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Según esto, según lo que dice la Iglesia Católica Romana, si tú te bautizas, no necesitas a Cristo. Si quieres que tus pecados sean perdonados, bautízate y ya está. Entonces el rito del bautismo imparte gracia, perdona tus pecados. Es evidente que esto contradice abiertamente las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, allí nos encontramos con que esto es una falsa doctrina. ¿Saben de dónde viene esta enseñanza? Desde luego, no de la palabra de Dios, sino de una mala interpretación de la palabra de Dios. Agustín de Hipona enseñó que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva y nacemos con una naturaleza totalmente depravada. Por tanto, como nacemos en pecado, necesitamos ser bautizados ya desde niño para que nuestros pecados sean perdonados. Da igual que no tengas fe, el bautismo perdona tus pecados. Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico, no se sostiene en la verdad. Y saben, de Agustín de Hipona pasó a la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica pasó a las iglesias reformadas y de ahí a las protestantes y evangélicas. Miren, muchas iglesias evangélicas creen que nacemos en pecado. Y no hay ni un solo texto bíblico que diga eso. Y es muy interesante. Por eso a mí me encanta estudiar la palabra de Dios. Me encanta saber qué creo y por qué lo creo. No me conformo con que alguien me lo diga. Yo tengo que investigar a ver qué dice Dios para saber si estoy creyendo la verdad o no. Los católicos suelen citar dos textos bíblicos. Romanos 5:12, vamos a ir a ello. Romanos capítulo 5, ellos no suelen citar la Biblia, pero muy pocas veces la citan, aunque la citan mal. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, por tanto, presten mucha atención, porque depende de cómo leemos, así vamos a entender o no. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora la pregunta es, ¿dice ahí que nacemos con el pecado original? Presten un poco de atención a ese versículo. Fíjense especialmente en la última frase. La muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora, la Biblia nos muestra que hay dos tipos de muerte. La muerte física y la muerte espiritual, que es estar excluidos de la presencia de Dios. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Evidentemente no estábamos muertos físicamente, se refiere a la muerte espiritual. Estábamos excluidos, como dice Romanos 3:23, excluidos de la gloria de Dios, por cuanto somos pecadores, ¿verdad? Excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero miren, vamos a Romanos 3:23, lo tienen ahí al ladito. Por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te destituye a ti de la gloria de Dios? El pecado. Ahora ya solo nos queda saber qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es la infracción de la ley de Dios. La pregunta es, la muerte espiritual, no la física, la muerte espiritual pasa a todos los hombres cuando pecamos. Y el pecado es infringir la voluntad de Dios. Por tanto, ¿qué ley infringió los niños al nacer? ¿Qué ley infringiste tú cuando naciste? Vamos a ver a un texto que nos va a ayudar a entender todo esto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. A mí me gusta que ustedes lean las escrituras. Me gusta que lo vean en la Biblia. Me gusta que comprueben la verdad por ustedes mismos. Porque la obligación de todo pastor es enseñar a la iglesia a manejar las escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿estábamos muertos? ¿Físico o espiritual? Espiritual, claro. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque nacisteis en ellos. ¿Qué dice ahí? Es decir, es verdad que todo ser humano acaba siendo pecador. ¿Por qué? Porque sigue la corriente de este mundo. Desde que el bebé está en el vientre de su mamá, ya percibe si papá y mamá tienen problemas. Y las actitudes egoístas de uno y otro, el bebé ya lo está percibiendo. Y escucha los problemas que hay a su alrededor. Y cuando el bebé nace, inmediatamente todo cuanto le rodea le impulsa realmente al mal. Todo, la corriente de este mundo nos impulsa al mal. Y acabamos pecando, todos. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque, Eclesiastés. Por tanto, no es que tú nazcas en pecado. No es que tú nazcas con una naturaleza depravada, porque estaríamos culpando a Dios. ¿Quién ha hecho la naturaleza? Dios. ¿Y Dios hace las cosas mal? No. Él todo lo hace perfecto. Pero cuando nacemos en un mundo que Dios hizo perfecto, lo puso en nuestras manos y nosotros lo estropeamos. Y ese mundo hoy, desde que nacemos, nos arrastra hacia el mal. Nos arrastra lejos de Dios. Es muy importante que entendamos esto. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que diga que tú naces en pecado. Ni uno. Romanos 5, 12 lo que está diciendo es, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando tú pecas es que la muerte pasa a ti, la separación de Dios. Y entiende que está hablando de la muerte espiritual, no de la física. Cuando Dios le dijo, ciertamente te digo que si comes, el día que comieres de él morirás, Adán comió y no murió. Físicamente, pero sí espiritualmente. Y cuando no sabemos distinguir las palabras de la Biblia, nos confundimos. Y hay que conocerla toda en su conjunto para saber interpretarla correctamente. Porque la palabra de Dios debe ser interpretada a la luz de su propio contexto. Cuando yo estudio la palabra de Dios y ahí veo en Romanos 5:12 que dice, por tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Digo, por cuanto todos infringimos la ley de Dios, pero antes no. Tú puede que mueras, puede que un bebé muera sin fe.
Puede que un bebé muera sin haber pecado. Por eso Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Porque no infringen la ley de Dios. Ahora, cuando ya toman conciencia, cuando maduran y ya saben distinguir entre el bien y el mal, a partir de ahí son responsables delante de Dios y tienen que escoger el bien. ¿Y qué ocurre? Que generalmente escogemos siempre el mal. Lo primero que el niño dice, mío, o no. La rebeldía, el egoísmo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea nos arrastra. No hay ni un solo texto que diga que el bautismo perdona pecados. Vamos a ir al texto que usa mal la Iglesia Católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver cómo nuevamente se equivocan al interpretar la Biblia. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. ¿Lo tienen? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los católicos dicen, ven y bautícese para perdón de pecados. Ponen el énfasis en el bautismo, en el rito, siempre en lo externo. Pero ahí hay una condición antes, que es interna. ¿Cuál es? Arrepentíos. Sin arrepentimientos no hay perdón de pecado. No hay ni un solo pasaje de las Escrituras que afirme que Dios te perdona si tú no te arrepientes. La predicación del Evangelio comenzó con el llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Jesús predicó el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Y los pastores hasta hace poco predicaban el arrepentimiento. Ahora están predicando otras cosas. Pero el arrepentimiento es una condición sine qua non. Es decir, sin la cual tú no alcanzarás el perdón de tus pecados. Arrepentíos y bautícese. Pero primero arrepiéntete. Y es el arrepentimiento el medio que Dios usa, acepta para perdonar tus pecados. El arrepentimiento. El arrepentimiento, el depositar fe en Cristo, el aceptar su llamado al arrepentimiento, es lo que de verdad te hace nacer de nuevo. El bautismo después será el testimonio público, externo, que tú des de algo interno que ha tenido que suceder antes. Si tú te bautizas para el perdón de tus pecados, pero tú no te has arrepentido, tu bautismo no sirve nada más que como testimonio falso del cual darás cuenta delante del Señor. Y la Biblia dice, el testigo falso morirá. Cuidado, ¿eh? Por tanto, para bautizarse hace falta tener fe. Hace falta arrepentirse de los pecados. ¿Conocen alguna persona que se ha bautizado y su vida sigue siendo un desastre? Esa persona no debió bautizarse, porque está dando un testimonio falso delante de la gente y delante de Dios, y Dios lo ve todo. Fíjense, en cuanto al bautismo de los bebés, lo que dice la Iglesia Católica: aquel que niegue que los recién nacidos deban ser bautizados, que sea excomulgado. Y tiene una nota: esto también significa ser posteriormente condenado eternamente al infierno. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. En el número 544 dice: aquel que afirme que los niños después de ser bautizados no son considerados como creyentes porque todavía no creen realmente, y por eso cuando lleguen a la edad de discernimiento deberían ser bautizados nuevamente, o mejor aún, suprimir el bautismo, que bautizarlos sin un acto propio de fe basado solo en la fe de la Iglesia, que sea excomulgado. Quien crea esto. Todas estas posturas de los papas
te roban la libertad, el libre albedrío. Sin embargo, si se tiene en cuenta el verdadero sentido que Dios le da al bautismo en la Biblia, los bebés no deberían ser bautizados. Porque para ser bautizado hay un requisito imprescindible, sin el cual nadie debería ser bautizado. Cuando Felipe fue traspuesto por el Espíritu Santo al camino donde iba el eunuco leyendo al profeta Isaías, y le preguntó, ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces Felipe empezó a explicarle las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Cristo. Y llegado a un punto del camino, el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí es un condicionante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú no crees, no te bautices, porque tu bautismo no servirá de nada. Según la Biblia, el bautismo es un testimonio de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo lo dice claramente en Romanos 6, del 4 al 5. Pero la secta de Roma amenaza con excomulgar, con el miedo al infierno, a todo aquel que contradiga sus doctrinas. Todo esto es un verdadero disparate. Se la dan de hombres entendidos, de grandes teólogos, de santos. Y son hombres pervertidos que no saben ni conocen la verdad. Fíjese, es muy curioso porque les pasa lo mismo que a los testigos de Jehová, que ellos mismos se contradicen en sus propios libros. Les voy a leer el artículo 1226. Dice, los apóstoles, hablando sobre el bautismo, dice, los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. Judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. ¿Esto es correcto? ¿Cómo entonces bautizan a niños que no tienen fe? Si el bautismo está ligado a la fe, ¿por qué bautizan a quienes no tienen fe? No tiene sentido. Se contradicen a sí mismos. La fe es una condición para el bautismo. ¿Se imaginan ustedes lo que pasó en el día de Pentecostés? Vamos a ir, ya estamos terminando. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. ¿Lo tienen? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si por cada bautizado, según este libro, hace falta un vestido bautismal blanco, un cirio, el rito del exorcismo por el cual se expulsa a Satanás del corazón, si cada uno de los bautizados necesitan 2 padrinos, ¿usted se imagina lo que hubiera pasado el día de Pentecostés con 3,000 bautismos? Y ustedes se imaginan lo que hubieran cobrado los apóstoles, porque la Iglesia Católica cobra por todo, bautismos, bodas, comuniones, por todo. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Absolutamente nada. Ahora viene Francisco a decir que no se debe cobrar por la aplicación de los sacramentos. ¿Por qué no comienza por pedir perdón en nombre del Vaticano por haberlos estado cobrando durante siglos, engañando a la gente conscientemente, sabiendo que no se debía hacer? ¿Para qué quiere? ¿Aparentar que es una buena persona?
Si fuera una buena persona, no hubiera creado otra santa, a la que ya tiene su imagen y a la que las monjas ya están adorando. Si de verdad fuera un hombre de Dios, enseñaría las Sagradas Escrituras y no se arrodillaría delante de ídolos de madera o de escayola, que al caerse se rompen, que tienen que ser llevados porque aunque tengan pies no andan, y aunque tengan manos no te pueden hacer ni bien ni mal. ¿Por qué no excomulga a los papas que han estado mintiendo durante tantos siglos a tantas y tantas gentes? Fíjense, porque a esto, que es un libraco, hay que sumarle después el derecho canónico, que no es uno, sino muchos libros. Les voy a leer 2 párrafos solamente del derecho canónico. Y quiero que presten atención. El niño de padres católicos e incluso no católicos que esté en peligro de muerte puede ser lícitamente bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres. Eso lo dice el derecho canónico. El artículo 1366 dice: los padres o quienes representan que entregan a sus hijos para ser bautizados o educados en una religión no católica, entre paréntesis, por ejemplo, la protestante, deben ser castigados con una humillación u otra pena justa. A través del derecho canónico, los papas se apropian de tus hijos. Y durante siglos han hecho eso. A una familia judía le quitaron a su hijo con 7 años. Lo raptaron, se lo llevaron a un convento lejos de sus padres y lo educaron en el catolicismo. Y ellos creían que tenían derecho a hacer eso. Estos artículos del derecho canónico no han sido abolidos por ningún papa. Siguen estando en vigor. Mientras sigan existiendo estos artículos, los pastores que tanto buscan el ecumenismo deberían avergonzarse y saber que según estos artículos, según estos códigos del derecho canónico, están declarados anatemas, malditos y condenados al fuego eterno del infierno por los mismos papas a los que tanto idolatran. Según la palabra de Dios, el bautismo es un testimonio de fe. Miren, mis hermanos, ¿por qué explicarles estas cosas? ¿Por qué enseñarle esto? Porque se enseña estas mentiras en nombre de Dios. Y ustedes son cristianos, y si lo son, deben saber que esto es lo que ustedes deben creer y no esto. Los cristianos debemos saber la verdad para poder presentar la verdad contra la mentira. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de internet, tienen que tomar una decisión. ¿Creen a Dios o creen a los hombres? Nosotros no tenemos grandes templos. No usamos ropas con bordados de oro. No tenemos cirios. No tenemos imágenes. No somos nadie. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Desgraciadamente, esto no solo los enseña la Iglesia Católica. Hoy en día muchas iglesias evangélicas imitan
a la iglesia evangélica, a la iglesia católica. Buscan tener grandes catedrales, grandes templos. Buscan los ritos externos, pero se olvidan de la experiencia interna de la fe. Y eso es lo importante según Dios. Ustedes tienen que tomar una decisión. Y quienes nos ven a través de internet tienen que tomar una decisión. La Biblia dice que cuando hay contradicción en lo que dicen los hombres y lo que Dios dice, en Romanos 3:4 dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando la palabra de los hombres no coincide con la palabra de Dios, los hombres están equivocados. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos el deber de conocer estas cosas. Porque hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos el deber de conocer la palabra de verdad. Tenemos el deber de conocer la verdad y de compartir la verdad con todo el que no la conoce. Por eso quisiera pedirles en esta mañana, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias a Dios por habernos dejado una palabra clara, sencilla. Vamos a darle gracias a Dios por haber protegido este libro, a pesar de que hasta la Iglesia Católica lo prohibió durante siglos. No quería que se tradujera a las lenguas del pueblo. Durante siglos prohibieron la lectura de la Biblia. ¿Sería para esconder que todo lo que ellos enseñaban era mentira? Posiblemente. Pero hoy que tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios, oremos dándole gracias a Dios por su palabra. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para aferrarnos a la verdad, para no conformarnos con lo que se nos enseña. Y miren, hermanos, ustedes, aunque son cristianos, aunque creen que la Biblia es palabra de Dios, ustedes tienen también el deber de escudriñar las Escrituras para ver si lo que están oyendo de mí es verdad o no lo es. Ustedes tienen la obligación delante de Dios de escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Pidámosle a Dios, démosle gracias por su palabra, por las Sagradas Escrituras, y pidámosle que nos ayude a conocerla y que nos ayude a practicarla. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Me gustaría que una o dos personas estuvieran orando, dando gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, palabra de verdad. Y nos ponemos aquí, Señor, delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos, para que seas tú dándonos el discernimiento, Sí, Señor. la capacidad para entender, pero sobre todo, Dios, para escudriñar esa palabra, para que podamos ser esa luz Amén. que tú necesitas, que lleguemos a tantas personas que han sido engañadas, Amén. que han sido metidas en esas doctrinas, Dios, que aparecen, pero que por tradiciones nos han enseñado el colegio. Dios, enséñanos a que seamos nosotros, Dios, los que vayamos a llevar esa palabra, Dios. Padre, y rogamos, Dios, para que aquellos que están equivocados, Dios, puedan corregir, Señor, su camino. Amén. Puedan interesarse, Señor. Puedan Sí, pedir Señor. perdón por todo lo que ha pasado, Dios. Amén. Que sabemos que a estos tiempos, Dios, son muchísimas personas, nuestra propia familia, Amén. nuestros propios países que están invadidos, Dios, esas doctrinas que no llevan a la salvación, Aleluya. que llevan a un camino incorrecto. Te damos gracias, Dios, porque podemos estar en un lugar donde vamos directamente a esa fuente que eres tú, Cristo, grande, Amén. majestuoso, poderoso. Gracias, Dios, porque aprendemos de ti, que sos tú, Dios, tú el único que Amén. puedes llevar esa verdad a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Utilízanos a nosotros, Dios. Que seamos nosotros esas personas que podamos impactar a nuestra familia, Dios. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que nos des esa sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Amén. No el conocimiento del mundo, el cual ya tenemos suficiente.
conscientes y podemos entender que nos hemos equivocado. Yo, todos que hemos pasado por ello, pedimos perdón, Señor, Amén. por haber entendido mal, pero también por haber andado en ese camino. Y nos disponemos, Señor, para andar por el camino correcto. Aleluya. Bendice nuestra vida, Sí, Señor. bendice nuestra familia, Amén. bendice nuestro pueblo, pero con bendición tuya. Sí, Señor. Camino correcto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Cuando escuches la voz del Señor, Está llamando a tu corazón. que está llamando a tu corazón, No le resistas. no le resistas, Ni quieras seguir como un rebelde. quieras seguir Como un rebelde. como un rebelde, Porque Él está esperando a la puerta. porque Él está esperando a la puerta, A que le abras tu corazón. a que le abras tu corazón, Para entrar y morar junto a ti. para entrar y morar junto a ti Toda la vida. toda la vida. Dile, entra Jesús. Entra Jesús, Toma mi ser. toma mi ser, Toda mi vida es para ti. toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Oh, aleluya. Señor, te damos gracias por el amor que tú nos tienes, Señor. Porque aun cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo,
viviendo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo las tradiciones de los hombres. Tuviste misericordia de nosotros. Saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos salvaste. Nos enfrentaste con nuestros errores y te lo agradecemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos en tus manos para avisar a otros que siguen en sus propios errores. Ayúdanos, úsanos para la mayor honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.